La política económica esbozada hasta ahora por el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es, como el resto de su ideario, de difícil clasificación. Quiere menos impuestos y más gasto, pero también mantener algunas políticas sociales para los más desfavorecidos, manteniendo a raya las cuentas públicas. Promete crear un marco amable para las empresas, pero amenaza con más aranceles si externalizan producción. ¿Pueden las políticas de Trump solventar los problemas que la globalización ha generado sin crear tensiones comerciales? ¿Cómo puede hacer lo que dice sin castigar las cuentas públicas? ¿Es creíble la promesa de Trump de duplicar el ritmo de crecimiento económico de los Estados Unidos, es decir, hasta un 4% a lo largo de sus 4 años de presidencia? Expertos de 4 prestigiosos laboratorios de ideas estadounidenses responden estas preguntas claves. Justamente sobre este tema, el día de hoy tenemos acá en la mesa a Mario Franceschi, analista, y también al analista Alejandro Barahona. Tendremos vía Skype también a Luis Diego Herrera, economista, y a Franco Pacheco, presidente de UCAEP, vía telefónica. Pero para empezar, comenzamos con Mario Franceschi, con Alejandro Barahona. Muchísimas gracias por estar acá, como siempre. Y bueno, podemos empezar tal vez con Alejandro Barahona. Don Alejandro, pues hoy ya inicia el periodo de Donald Trump. Se acabaron las especulaciones. A partir de hoy empezaremos a ver qué nos depara el gobierno de Donald Trump. Buenos días. Buenos días, un placer estar con ustedes y por supuesto con Mario. Hoy se acaban, digamos, todas las especulaciones y empezaremos a ver la gradualidad con la cual vaya a tomar las decisiones. Y esa es la gran interrogante, esa profundidad con la cual efectivamente vaya a cumplir con parte de lo que dijo en la campaña. Digo parte porque no necesariamente las cumplirá todas y tal como lo dijo. Inclusive su equipo que hoy asume con él ya ha ido matizando varios de las aproximaciones que él había dicho en campaña, y eso es importante porque nos permite algunas luces. Por supuesto que el discurso será una primera orientación, pero también tendremos, y aquí es un tema de fondo, tendremos que estar muy a la expectativa, no solamente en las decisiones que él y su equipo vayan a tomar, sino en las reacciones de los otros actores en la agenda internacional, que no creo que se queden tampoco simplemente viendo cómo se toman esas decisiones y se ejecutan, sino también, por supuesto, tienen que tomar decisiones y reaccionar. Y eso es un tema que obligará y que irá ponderando también ese proceso en la escena internacional. Don Mario Franceschi, la misma pregunta, se acaban las especulaciones y empieza la era Trump. ¿Qué podemos esperar? Las especulaciones van a continuar por lo menos, buenos días, disculpen. Buenos días. Las especulaciones van a continuar por lo menos un tiempo más. Sí creo que tanto Donald Trump como su equipo van a tener que irse adaptando a las circunstancias que están actualmente permeando el planeta. Hagámonos una reflexión muy seria. Sí, Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, eso no lo podemos negar, económica, militarmente, como lo quiera usted poner, pero no está solo en el planeta, no está solo en el planeta, y muchas de las decisiones que ellos tomen, o que Donald Trump tome, ya sea por Twitter, porque inclusive se ha dicho que la oficina Oval va a ser convertida en un mensajero de Twitter, van a afectar el planeta. Y como dice el señor Barahona acá, los demás actores van a reaccionar. Por ejemplo, ya hay reacciones específicas, por ejemplo en Alemania, ya vemos reacciones muy claras en China. Obviamente Rusia todavía no ha reaccionado de forma contraria a lo que Trump ha propuesto, pero sí hay circunstancias que tenemos que considerar. Sí estoy plenamente de acuerdo que todo aquello que Donald Trump prometió en su campaña, populista o no, no lo va a cumplir. Es literalmente imposible cumplir muchas de las cosas que él propuso durante su campaña. Así va a cumplir algunas, eso sí, tampoco me cabe duda. ¿Cuáles cree usted que vaya a cumplir? Sí creo que va a relanzar la economía estadounidense, que en todo caso viene creciendo. Va a aprovechar esa ola de crecimiento. Sí creo que va a disminuir el porcentaje de desempleo, que anda rondando el 4,5% aproximadamente. Sí creo también que va a potenciar mucho el sector empresarial.
También creo que el Obamacare, por ejemplo, no lo va a poder eliminar, pero sí le va a cambiar algunas facetas. Pero cosas como construir un muro en la frontera con México, por ejemplo, eso no lo va a lograr. El repatriar la totalidad de las empresas estadounidenses que están fuera, operando, por ejemplo, en Malasia, en Vietnam, en Filipinas, en México, aquí mismo en Costa Rica, en Honduras, eso no lo va a lograr, eso no lo va a lograr. Mire usted, por ejemplo, voy a darle un caso, Carrier. Carrier China es, por ejemplo, es un conglomerado inmenso que no va a tener oportunidad de trasladarse en 4 años. O sea, Carrier ciertamente, llegaron a un acuerdo con Trump dentro del territorio de los Estados Unidos, pero Carrier China, mire, ¿qué es lo que...? Son como 10,000 empleos los que tiene en Shanghái, los que tienen en la provincia de Guangzhou. Le exporta a toda Asia, le exporta a Costa Rica. Aquí el Grupo Clima compra sus equipos especiales de refrigeración y de aire acondicionado a Carrier China, no a Carrier en los Estados Unidos. Entonces, el comercio mundial está tan interconectado, tan dependiente de varios aspectos técnicos y, dicho sea de paso, industriales, que es literalmente imposible que él pueda decir, mire, todo lo que está fuera del país viene para acá. Ok, digamos, tráigase a la Ford, por ejemplo. Esto es un ejemplo único y exclusivamente a modo de explicación. Tráigase a la Ford. ¿Usted cree que los carros Ford son total, completa y absolutamente 100% estadounidenses? Muchas de esas partes son hechas en China, muchas de esas partes son hechas en Sudamérica. Siempre habrá una parte que no es estadounidense y siempre habrá esa parte que va a ser producida en algún lugar en el resto del planeta. O sea, prácticamente decir que yo me voy a traer todas las empresas que están afuera para darle trabajos a los obreros estadounidenses, va a lograr una parte de eso, pero no lo va a lograr en la forma en que él lo propuso durante su campaña. Otra cosa que no creo que se pueda, digamos, abstraer, y es el hecho, por ejemplo, de su relación con la OTAN. En su relación con la OTAN, en su relación con la Unión Europea, no creo que él vaya a poder salirse de la posición que tienen los Estados Unidos dentro de la OTAN. La OTAN sin Estados Unidos ya no es OTAN, punto. O sea, por más que me quieran decir lo contrario, si Estados Unidos se sale de la OTAN o los Estados Unidos disminuye su injerencia dentro del accionar de la OTAN, ya la OTAN no es la misma. Eso no lo va a lograr, eso no lo va a lograr. Probablemente vaya a mantener una posición como la que hasta cierto punto Barack Obama mantuvo a lo largo de sus 8 años. El tratar de evitar que los Estados Unidos se involucre en conflictos en cualquier lugar del planeta en forma directa. O sea, boots on the ground, como dicen, poner soldados en el territorio. Barack Obama cumplió bastante en ese sentido. Sí intervino en varios conflictos a nivel planetario, eso es innegable, en Libia, en Siria, pero no puso soldados estadounidenses en territorio en conflicto. Sí, me podrán alegar, por ejemplo, que en Libia o que en Siria hay asesores militares, sí, claro, pero usted no encuentra ahí 5, 10, 15,000, 20,000 tropas estadounidenses interviniendo en un conflicto. Más bien sacó gente de Afganistán, se salió de Afganistán, de Irak, y ha disminuido su presencia en Afganistán. Yo creo que Trump en ese sentido va a tratar de mantener esa tendencia. Pero lo más importante, en mi opinión, y ya esto es muy personal y yo sé que mucha gente puede diferir de mí, el señor Trump es un empresario. Y es un empresario, bien que mal, pues ha sido un empresario exitoso, es uno de los hombres más ricos del mundo. No en el top 10, pero es un hombre de mucho caudal financiero. Sí creo que le va a dar un enfoque muy empresarial a su gobierno. Así es. Claro que sí, nada más fíjese quién es su secretario de Estado.
un CEO de ExxonMobil. Es un hombre de empresa, ¿no? Y el secretario de Estado, después del presidente, es probablemente el funcionario más poderoso dentro de la administración estadounidense. No es ni siquiera el vicepresidente, es el secretario de Estado. Bien, ya vamos a continuar con don Mario y con don Alejandro Barahona. Tenemos vía telefónica al presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada, don Franco Pacheco. Don Franco, buenos días. ¿Cuál es la posición o lo que piensan los empresarios costarricenses? ¿Hay incertidumbre, hay temor, hay expectativa por la llegada al día de hoy de Donald Trump al poder en los Estados Unidos? Buenos días, don Franco. Muy buenos días a todos. Saludos a los compañeros que están en la mesa principal. Efectivamente, lo que sentimos nosotros es que el primer efecto que está generando la llegada al poder del señor Donald Trump a la Casa Blanca es que genera incertidumbre. Hay ahora un poco de expectativa para ver qué de todas las promesas de campaña van a hacer realidad, cuáles van a ser sus primeras decisiones en estos primeros 100 días de gobierno. Y yo creo que eso está generando un poco de expectativa e incertidumbre, lo cual pues conlleva una contracción, digamos, o una disminución en inversión extranjera que podría verse afectada en estos primeros meses de gobierno mientras se ve cuál es el norte que va a ir tomando el presidente Trump. Por otra parte, pues sí sentimos un poco de tranquilidad en el sentido de que el presidente Trump durante el tiempo de campaña, cuando habló de tratados de libre comercio, no hizo referencia al CAFTA, siempre fue el NAFTA, vemos que está más concentrado en un tema contra México y China, de manera que no vemos que haya sentido preocuparnos, por lo menos de momento, con que él quiera hacer cambios importantes en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, además tomando en cuenta que la balanza comercial está a favor de ellos. No vemos que en ese sentido el tratado se vaya a ver afectado, pero sí un poco el tema de la atracción de inversión en estos momentos, pues yo creo que hay incertidumbre y eso va a generar algún efecto de disminución por el momento. Don Franco, Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Costa Rica. Nosotros exportamos un porcentaje alto de productos hacia esa nación. ¿Usted cree que eso podría haberse afectado en un mediano o corto plazo o, como dice usted, se podría mantener por el momento mientras Trump no vuelva sus ojos a los tratados comerciales que tiene con Centroamérica, en específico con Costa Rica? Yo creo que de momento se va a mantener el tema de lo que es el comercio, como tal, la fluidez del comercio se va a mantener. Lo que sí creo que hay es un poco de contracción en la inversión. Hay una expectativa, hay incertidumbre y eso pues obviamente el inversionista requiere de tener un panorama más claro para la hora de tomar sus decisiones. ¿El tipo de cambio se podría haber afectado también o ya se está viendo? Bueno, yo creo que el tipo de cambio se va a ver afectado no necesariamente solo por la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca. Perfecto, es Franco Pacheco, el presidente de la Unión Costarricense de Cámaras del Sector Empresarial Privado, quien nos hablaba pues un poco de también la percepción que tiene este sector sobre la llegada de Trump. Y bueno, Alejandro Barahona, analista internacional, vamos a pedirle, don Franco, que continúe interactuando con nosotros y que se mantenga en línea mientras acá conversamos en la mesa también. Don Alejandro, bueno, el tema de la incertidumbre a partir de hoy es lo que se refleja en todos los sectores. Un poco tal vez de lo de aquí en adelante, lo que se podría prever bueno, también quería como consultarle un poco sobre lo que es en sí ya el traspaso, el tema del traspaso el día de hoy, o el acto crucial, porque se sabe que Estados Unidos es un país muy tradicionalista en esto. Y sabemos que bueno, ellos realizan diferentes actividades que no sabemos si Donald Trump va como a romper el esquema y no va a participar de todo esto, para hablar un poquito también del tema en sí, del acto que se espera el día de hoy al mediodía y la tradición de que sea un 20 de enero. Claro, con gusto, pero déjeme antes de responder esa pregunta sumarle algunos apuntes que me parecen muy importantes escuchando a don Mario y a don Franco. Efectivamente hay una preocupación sobre el tema de inversiones, pero digamos, para efectos muy ticos, que se aclaren los nublados del día para que los inversionistas puedan continuar
digamos, con sus flujos o pueden redirigirlos. Y en esto Costa Rica no está solo, está compitiendo con una serie de países. Eso también nos debería de hacer replantearnos una estrategia, ya no solo desde el gobierno, sino inclusive desde los sectores, para procurar también, a propósito de lo que decía don Franco, de cómo esas inversiones podrían tender a disminuir y que el CAFTA no está en amenaza, más bien podríamos procurar que todos esos posibles inversionistas o quienes están pensando en ampliar operaciones en México, lo pudieran hacer en Centroamérica y específicamente en Costa Rica. O sea, depende qué tan optimistas y proactivos somos o qué tan pesimistas y prudentes pudiéramos ser. Yo creo que ahí hay un ambiente muy positivo. Efectivamente, el CAFTA, inclusive por el secretario de Comercio norteamericano, ha sido casi como destacado como un buen ejemplo. ¿Y cómo no lo va a hacer desde esa perspectiva si es totalmente superavitario para efectos de Estados Unidos? En otras palabras, Estados Unidos tiene alrededor de 2.300 millones de dólares a su favor en el comercio con Centroamérica. Entonces, no está en pugna el tema del CAFTA. Entonces, eso nos debería más bien, en lugar de, digamos, ser un indicador de quedarnos, digamos, en una zona de confort, más bien ser muy proactivos y tratar de ver cómo podemos procurar que muchas de esas inversiones pudieran establecerse o ampliarse en Costa Rica. El otro tema importante es que en realidad la política, digamos, bilateral entre Estados Unidos y Costa Rica no es una política definida específicamente para Costa Rica, sino para la subregión centroamericana. Definitivo. Y eso definitivamente no pareciera que fuera a cambiar porque es una política de Estado, o sea, se mantiene más allá del gobierno. Podría tener unos matices, pero básicamente el tema de narcotráfico y todo el tema de la lucha contra el crimen organizado, el tema de migraciones y el tema de comercio serán los que principalmente lleven la batuta. Es probable que el tema de ambiente pueda verse un poco disminuido, pero para explicar un poco el tema matices. Fíjese usted que el encargado de Seguridad Nacional, que fue ratificado durante esta semana en el Senado norteamericano, dijo que no iba a bastar un muro, que tendría que trabajarse a partir de la cooperación con Centroamérica para fortalecer los procesos migratorios dentro de Centroamérica. O sea, que no sea tan fácil el flujo migratorio a lo largo del puente centroamericano. Y ese es un tema que entonces empezamos a ver esos matices, podría haber ese fortalecimiento, pero no va a cambiar el tema migratorio como una de las áreas de cooperación entre ambos países. Entonces, ese es un tema, digamos, que me parece de la mayor relevancia para tratar de, digamos, traer un poco de certidumbre al proceso que sé que está lleno de incertidumbre. El otro tema es que aunque Donald Trump sea empresario, también tiene una, y podría, digamos, que haberle algún grado de éxito en su gestión, hay que decir que la otra cara de la moneda es que carece de experiencia política. Y eso lo va a tener que, se va a hacer notar en las próximas semanas cuando tenga que lidiar con la burocracia norteamericana. Cuando hablo de la burocracia no me estoy refiriendo negativamente a ella, sino como todo ese apoyo de conocimiento de las instituciones que lo ayuden, lo orienten a él y a sus secretarios en ese proceso de toma de decisión. O sea, una cosa es lo que se pueda decir desde campaña y otra ya estando en las instituciones recibiendo la información y teniendo que interactuar con esos actores. Y lo digo porque es tremendamente importante. El otro es que en mi primera intervención hablaba yo un poco también de cómo, cómo los actores internacionales reaccionan a las decisiones, pero también hay que ver que dentro de Estados Unidos, Trump, aunque tenga mayoría en ambas cámaras, no, digamos, no la tiene tan automáticamente, digamos, fácil. ¿Por qué? Porque el Partido Republicano está dividido y aunque pueda congraciarse inicialmente, es un contrapeso importante. Y dentro del área republicana hay, digamos, varias líneas, varias tendencias. Y eso es algo que va a tener que moderarse para lograr mantener y aprovechar esa mayoría. El otro tema también tiene que ver con el tema de las reacciones ciudadanas. Vean ustedes que desde antes que fuera electo, pero cuando fue electo, hubo una serie, y todavía entiendo no han parado, aunque la cobertura mediática ha disminuido, sobre todas esas protestas, esas manifestaciones ciudadanas. Depende cuáles sean esas decisiones, eso podría incrementarse
Y eso es, por supuesto, una variable que internamente hay que considerar a la hora de tomar decisiones. Y, digamos, finalmente, a manera de cierre, es que tenemos que ser muy pragmáticos, digamos, en lo sucesivo, en términos de no solamente esperar cuáles son esas decisiones o esos cambios, sino también nosotros un poquito, no solo de Costa Rica, sino desde Centroamérica, y ahí es donde, por ejemplo, una instancia como el SICA y donde nuestra Cancillería debería estarse luciendo ya con una agenda y no simplemente, como nos ha pasado desde la elección hasta ahora, no hemos visto ningún cambio porque estamos esperando. No, deberíamos ser mucho más proactivos en términos de eso para que efectivamente esa gradualidad e intensidad en la toma de decisiones pueda ser, digamos, lo más positiva a nuestro ver. Ahora, respondiendo un poco a la pregunta que usted me hacía. Vamos, antes de entrar en ese tema, don Alejandro y don Mario, vamos a hablar también con don Luis Diego Herrera, economista del Grupo Acobo, quien también pues va un poco atinada a la posición en cuanto a esto que estamos hablando del tema de comercio, de economía de aquí en adelante. Don Luis Diego, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Tal vez pues que nos comente un poco la percepción suya. Se ha dicho por parte de algunos analistas que Trump pretende manejar el gobierno de los Estados Unidos como maneja sus empresas, como manejar una empresa. ¿Cuál es la posición que usted ve con respecto a esa manera que él cree que va a poder llegar a manejar un país de una forma un poco fácil según él, y también cómo se podría ver afectada la economía en Centroamérica, en Latinoamérica con este cambio? Buenos días. Sí, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Con respecto a su pregunta, pues evidentemente manejar un gobierno, ahora lo que nosotros consideramos es que hay que ser prudentes, al menos en este momento, a esperar cuáles de las medidas que el señor en campaña realmente van a poder llevar a la práctica ya cuando él esté en ejercicio. Ahora, mucho ha comentado el tema por ahí, el tema tributario para las empresas, para que vuelvan a Estados Unidos, ¿verdad? Esos son dos de los principales temas que le afectan a la economía de Costa Rica, pero como le mencionaba anteriormente, pues hay que esperar a ver realmente cuál puede ser el efecto que tenga sobre la economía nacional. O sea, lo que ha mencionado son como planes, pero realmente hay que ver si él va a poder poner en práctica estas propuestas que hizo en campaña. Adelante. Bueno, le vamos a hacer una consulta a don Luis Diego. El tema de que el presidente Tono también hablaba de aumentar las finanzas públicas, el endeudamiento, ¿cómo podría esto eventualmente afectar a la economía costarricense? Sí, en caso de realizar Bien, estamos si lo lograra hacer a través del endeudamiento público, pues esto lo que afectaría son las tasas de interés y por ende esto presionaría las tasas de interés en la economía costarricense. Bien, ya vamos a volver con el economista Luis Diego Herrera. Tenemos algunos problemas de señal con él, pero aprovechar para darle la palabra de nuevo a don Franco Pacheco, presidente de UCAEP. Sobre esta misma pregunta, don Franco, se dice que aumentará el endeudamiento público y esto podría afectar las tasas de interés. ¿Ustedes han considerado esto dentro del panorama empresarial en Costa Rica y cómo podría esto afectar justamente a los empresarios en nuestro país? Don Franco. Bueno, efectivamente, pues, eso se puede dar, como le decía, no solo es por un efecto Trump, pero sí se puede dar y hay una contracción mayor todavía en la inversión, una disminución que genera un impacto también en el combate que tenemos contra el desempleo. Bien, muchísimas gracias, don Franco Pacheco, presidente de UCAEP. Retomamos con los invitados aquí en la mesa. Quisiera retomar el tema de los contrapesos a nivel internacional. ¿Qué tan buenos contrapesos serán China, Rusia o no sé qué otro actor más podría tal vez matizar un poco las políticas de Donald Trump, tal vez? Gracias. Bueno, el tema de, digamos, no solo a contrapesos, sino también que pudiera llenar los vacíos que Estados Unidos podría dejar si efectivamente se enfoca solamente en asuntos domésticos. Y eso es un tema también importante, porque siendo la primera potencia, por supuesto que tiene ya un espacio, digamos,
caminado en términos de su presencia en la agenda internacional. En América Latina, por ejemplo, que básicamente Trump se ha pronunciado sobre el tema de México, pero en el cual que también ha habido una referencia más indirecta al tema de Cuba, y sus llamadas básicamente han sido hacia México, Brasil y Argentina. Para que ustedes vean la poca relevancia que está teniendo para el presidente toda la región latinoamericana. Entonces, eso es importante verlo, porque yo no esperaría que realmente América Latina, por lo menos en lo que queda de este año, pudiera ser, digamos, blanco de mayores políticas de parte de Trump, quizás más por desconocimiento y porque confíe más en esa política de Estado hacia la región que en sus propios intereses. Ahora bien, ¿cuál es el segundo socio en la región latinoamericana? Y en muchos países es el primero, China. China hoy por hoy básicamente es el segundo socio, en muchos países el primero, caso de, por ejemplo, de Chile, de la misma Argentina, de Perú, entonces por el tema también de los commodities, de las materias primas. Entonces es muy probable que más bien China pudiera haberse fortalecido por esa, digamos, ese vacío que Estados Unidos pudiera dejar, pero depende mucho de las regiones. Si nos vamos más, por ejemplo, a Medio Oriente, vemos a un Rusia muy presente en la agenda internacional, y me llamó la atención también el gratuito distanciamiento, torpe inclusive si se quiere, entre Trump y la Unión Europea, no solo pronunciándose sobre OTAN, sino inclusive sobre la canciller alemana Angela Merkel, claro, que es el peso pesado en Europa. Y digo de manera gratuita porque francamente, históricamente han sido socios la Unión Europea y Estados Unidos. Despreciar a la Unión Europea y lo que representa el segundo caso más exitoso de integración a nivel global, a mí me parece que deja en evidencia la falta del dominio de temas internacionales de Trump. Por eso también confío en que la burocracia le pueda ayudar, porque su secretario de Estado también es un empresario y sabrán temas geopolíticos, tal, pero su enfoque es de comercio internacional, que definitivamente en el gabinete de Trump hay dos, digamos, presencias muy importantes. Los empresarios en primer lugar y los militares en segundo lugar. Por supuesto, no podría obviar que solo hay 2 mujeres, no hay ningún hispano. Es un tema desde hace 3 décadas, no se había, desde la administración Reagan, no se había dado un escenario en que no hubiera al menos un hispano en el gabinete, 22, digamos, figuras importantes, en ninguna un hispano teniendo una presencia tan importante. Y básicamente con solo 2 mujeres, lo cual cierra muchísimo ese espacio de representación y de inclusión de sectores a nivel de Estados Unidos. Pero regresando un poco también en ese tema, yo creo que la gran pregunta también es cómo logre el mundo buscar nuevos equilibrios a partir no solo de un actor de Trump, sino de algunos cambios que se podrían dar, digamos, en la escena internacional. Aumentar el protagonismo de Rusia, perdón. El protagonismo, a ver, Rusia ya ha venido, Putin, ya ha venido Putin, digamos, aumentando, y lo había anunciado, y había dicho, no se puede dejar a Rusia fuera de ningún tema internacional, y eso lo ha demostrado sin duda alguna en los últimos años, y no creo que eso vaya a ser la diferencia, especialmente habiendo demostrado al mundo su influencia en las elecciones norteamericanas. Tema que a mí me llama mucho la atención, inclusive los republicanos, por ayudarle a Trump, están dejando en un segundo plano, porque la gran pregunta no solo si influyó en esas elecciones y en qué grado, sino tiene la capacidad de influir en cualquier otro proceso también electoral. O sea, para que veamos el peso que está teniendo Rusia. Yo creo que Rusia cada vez aspira a tener una presencia mayor, aunque su economía es la principal limitante, porque esa presencia internacional le ha demandado un gasto importante que no le está ayudando a su economía local. Entonces, por supuesto, la situación interna, digamos, tiende a ser una limitación. Pero más allá de eso, Rusia ha demostrado eso, y vamos a ver qué tan cercana pudiera ser la relación, que nunca se ha dado, digamos, a este nivel, entre un Washington y un Moscú. A mí me parecería muy interesante, pero también me preocuparía en términos de esos pesos y contrapesos, porque si eran 2 pesos muy pesados caminando de la mano, me genera más desconfianza
digamos lo contrario. Y precisamente la gran interrogante alrededor de Trump es que genere confianza. Parte de las inversiones, parte de, digamos, la certidumbre, que no solo los sectores, sino también la ciudadanía está pidiendo certidumbre, es una señal muy positiva. Eso no está alrededor de Trump. Entonces también es un tema en el que él, estoy seguro, debería estar preocupado y tratando ya como presidente enviar ciertas señales que permitan una mayor estabilidad y, digamos, posicionarlo a él, efectivamente ya no es como un líder norteamericano a lo interno de sus fronteras, sino que tiene capacidad para efectivamente administrar el poder en términos de globales también. Don Mario Franceschi, ¿qué tan caro le podría salir a Trump el desconocimiento tanto de él como de sus allegados en el tema internacional? Esta unión que, como dice don Alejandro, es histórica con Rusia, ¿cómo podría influir? Porque, bueno, como él lo dice, habría que ver en los próximos meses, ¿verdad?, qué es lo que va a suceder, pero ¿cómo cree usted que podría ser ese tema? Y también, ¿qué tan caro le puede salir que no haya ningún latinoamericano y solamente 2 mujeres dentro del gabinete? Mire, definitivamente concuerdo plenamente con el señor Barahona en el análisis que ha hecho. Sí, imagínense tener 2 pesos pesados caminando en un mismo cuarto. Es como tener 2 elefantes metidos en una cristalería. Tarde o temprano las cosas van a tomar su cauce. Rusia, definitivamente, y lo he venido diciendo desde hace muchísimo tiempo, y aquí lo dije varias veces también, a Rusia no se le puede sacar de la ecuación. Es muy peligroso sacar de la ecuación a un país con la tradición, con el poder que Rusia tiene. Ciertamente su economía es una limitante, pero inclusive ya está proyectado que la misma va a crecer este 2017 y el 2018. Ya hay propuestas en ese sentido por parte del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. El desconocimiento de Trump en la escena mundial. Mire, Trump ha llegado al poder sin un programa político, sin un programa específico. ¿Cuál es? Mire, cuando Obama llegó al poder, teníamos una muy buena idea de lo que iba a hacer. Claro, llega al poder en medio de una profundísima crisis económica. Lo primero que tenía que hacer era estabilizar la economía estadounidense, lo cual logró. Y no solo lo logró, sino que la recuperó, la estabilizó y la hizo crecer. ¿Cuál es el programa de Trump? Dígame, ¿dónde está? Si hay alguien en el mundo que me pueda decir, este es el programa político, económico, militar de Donald Trump, pues chica, me quito el sombrero. En estos momentos, Donald Trump es una incertidumbre en sí mismo porque no ha presentado evidencia clara de cuál va a ser su programa de gobierno. Solo espero que no le pase a Donald Trump lo que le pasó a cierto personaje en el Estadio Nacional, que diga, ya tendremos tiempo para aprender. Por Dios, estamos hablando de la oficina oval, la oficina más poderosa del planeta. Cualquier decisión que se tome ahí va a afectar el planeta de una forma u otra, a nosotros inclusive. Donald Trump, yo no he tenido la oportunidad de decir, esto es lo que va a hacer, por aquí se va a encarrilar. No he tenido la oportunidad de tener una certeza que así vaya a reaccionar Donald. Desde ese punto de vista sigo pensando que Donald Trump es una incertidumbre, pero no estoy diciendo que sea una incertidumbre negativa. Por favor, no me malentiendan. El tipo, y sostengo, sigue siendo un empresario y como empresario es un tipo pragmático. Ciertamente no tiene experiencia política, eso se evidenció desde el principio, pero su campaña duró 9 meses. Una de las campañas electorales más largas por un candidato fue la de Donald Trump. Aprendió a manipular la opinión pública, aprendió a manipular y a oponerse al mainstream media, o sea, a la prensa, supo ganarles el pulso, ¿verdad? Ve la situación. Miren, háganse esta pregunta. Rusia le gana a los Estados Unidos en 2 escenarios claves, en Crimea y en Siria. Con eso, el prestigio
de Rusia y de Vladimir Putin, por supuesto, se eleva, ¿no?, a nivel internacional. Donald Trump está viendo ese crecimiento, esa injerencia, esa influencia de Rusia en el escenario mundial. ¿Qué está haciendo China mientras tanto? Ustedes se han fijado que los últimos, qué decirle, 8, 10, 12 meses, China ha mantenido una posición como en el asiento del copiloto, viendo cómo se van desarrollando las cosas. Aquí mismo dije también una vez, en Beijing, en Moscú y en Washington han llegado personas autoritarias a ejercer el poder. También es cierto que alrededor del mundo se están dando similares circunstancias. Por ejemplo, vea usted en Filipinas, vea usted en Turquía, vea usted el incremento de la influencia de la derecha en la Unión Europea. La Unión Europea, en su conjunto, es la economía más grande del mundo. En su conjunto, ¿verdad? Es la economía más grande del mundo y está tendiendo hacia la derecha. Hay gente que habla, pero miren, es que en Austria la derecha perdió las elecciones. Austria no es un termómetro. Es un termómetro Francia, por ejemplo, y Marine Le Pen. Es un termómetro Holanda. Es un termómetro la misma Gran Bretaña. Y esa es otra. Theresa May llega al poder en Gran Bretaña. Y vea las circunstancias, aunque parezca mentira. Theresa May en Londres, Trump en Washington, Reagan en Washington y Margaret Thatcher en Gran Bretaña. Personas con personalidades muy autoritarias y muy nacionalistas. Lo mismo en Moscú, una persona autoritaria, muy nacionalista. En Beijing, lo mismo. ¿Me explico? Entonces, hay un movimiento hacia la derecha, queramos o no, no podemos obviarlo. Eso se está dando a nivel global y principalmente en los países más poderosos del planeta, China, Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña y potencias secundarias, en Francia, en la misma Alemania. La señora Merkel no las tiene todas consigo para las próximas elecciones, ¿no? Lo mismo acaba de suceder en Italia. Si nos vamos hacia nuestra región, volvamos la vista hacia Sudamérica. ¿Qué es lo que acaba de pasar en Brasil? ¿Qué es lo que está pasando en Argentina? Ahora, y volviendo para contestarle, mire, el hecho de que no haya un hispano en la administración del señor Trump, ni fu ni fa. Ni fu ni fa. O sea, para mí es indistinto. Sí, me siento incómodo porque soy hispano, pero hay hispanos y muy poderosos en el Capitolio. Hay hispanos y muy poderosos en el Capitolio. Y como dice el señor Barahona, dentro del mismo Partido Republicano, dentro de la fracción republicana, tanto en el Senado como en el Congreso, hay divisiones. Don Mario, ¿usted cree que vaya a aguantar, por decirle así la palabra, Donald Trump los 4 años? Porque hay gente que dice que él no va a lograr los 4 años permanecer ahí, incluso, bueno, que va a haber mucha resistencia en los primeros 100 días por parte de los ciudadanos norteamericanos, que le van a hacer presión y presión, pero él sí, a su panorama, es una pregunta que surge ahí en el aire. Claro que en lo va a algún aguantar. momento de que no iba a aguantar. Sí los aguanta. Se los aguanta. Sí, claro, sí los aguanta. Vea, mientras Trump no le maje los callos, como decimos acá en Costa Rica, a ciertos sectores como el militar o el empresarial, él va a terminar su periodo. Ahora, que sea reelegible es otra cuestión que va a depender de cómo desarrolle su administración en estos 4 años. Él tiene aliados muy poderosos. Fíjese en el gabinete, como dijo el señor Barahona, fíjese en el gabinete y se va a dar cuenta. Miren, dentro del gabinete hay militares. O sea, el estamento militar está siendo tomado muy en cuenta dentro de la administración Trump. Hay mucho empresario. El sector empresarial está siendo tomado muy en cuenta dentro de la administración Trump. ¿Cuáles son los sectores de poder de los Estados Unidos que pueden ser afectados por las políticas de Donald Trump? ¿Cuáles? Como para que lo obstruyan, como para que lo lleven a un juicio político o inclusive para que haya un atentado en contra de él. Yo en este momento no lo veo. Ahora, desde el exterior son otros 100 pesos, ¿verdad? Vea usted los mexicanos. Los mexicanos están sintiendo ya el calor de las decisiones de Trump. Perfecto.
Si usted quiere decirme de que no lo termine por alguna injerencia externa, bueno, eso es otra cosa, pero dentro de la perspectiva, dentro de los Estados Unidos, no creo. Es más, seamos conscientes, mire, cuando Ronald Reagan llegó al poder, llegó el cowboy de Hollywood. Nadie daba un 5 por el señor Reagan. Cuando llegó Bush, la primera administración, lo mismo. Estamos hablando ahora de un republicano porque aquí somos muy demócratas. Estamos diciendo que es un empresario y que, mire, para empezar, no es ningún bruto, no es ningún tonto. Y aquí mismo lo dije cuando me preguntaron, ¿ustedes creen que Donald Trump tenga la oportunidad de ganar las elecciones? Por supuesto, representa al Partido Republicano, uno. Y dos, es un hombre de empresa, es un hombre inteligente, es un hombre pragmático, no es ningún tonto. El señor Trump nos puede dar una Nos gran queda sorpresa. poco tiempo, Mario, muchísimas gracias y vamos a darles la palabra a don Alejandro también para forma de cierre, a modo de cierre y pues que toque un poquito el tema de lo en sí, lo que sucede hoy en Estados Unidos en ese traspaso. Retomo nada más un tema importante, pues nos concentramos mucho en Rusia e introdujimos China. China tiene mucha presencia en Asia, en África y en América Latina. Entonces lo digo porque inclusive Trump ha dicho que él retiraría a Estados Unidos de la Alianza Transpacífico, que sería un gran error porque básicamente esa alianza era con los países asiáticos menos pro-chinos. Entonces retirar a Estados Unidos de la Alianza del Pacífico es entregar todo Pacífico a China, ¿verdad? Que es su área de influencia natural. Entonces, también podríamos medir el cumplimiento de Trump en términos pragmáticos si efectivamente él cede esos vacíos. El otro tema que hemos estado abordando de manera importante es el tema del liderazgo, ¿verdad? Y ese es un tema que no solamente se dice porque ha sido exitoso en un sector, tiene ahora que demostrarlo en la silla presidencial, a ver si esa capacidad se traduce en liderazgo también político. Otro elemento importante, América Latina tiene más comercio con Estados Unidos que con Europa si le quitamos a Europa el componente militar. ¿Okay? Eso debería también traer a América Latina a un sitio de relevancia. Es casi la quinta parte del comercio de Estados Unidos con el planeta. Eso no es un tema menor. Y por supuesto que con México es con el vecino inmediato. Entonces es un tema también que tendremos que ver y separar el tema migratorio del tema, por supuesto, comercial internacional. Porque el tema comercial internacional, como bien dijo Mario, hoy día es un tema que, digamos, está interrelacionado. Es más, su secretario de Estado es un empresario al final, digo el de Trump. Perdón, el canciller, por ejemplo, ahora de México, recién designado, era anteriormente el ministro de Hacienda. ¿Qué quiere decir? El peso que tiene eso en la agenda internacional hoy día. Entonces, vamos a tener que ver ese elemento de manera muy importante. Tenemos que ver también el tema de los organismos multilaterales, que lo toco muy rápido, porque la OMC, digamos, no ha dicho nada en términos de esta nueva tendencia contra el comercio internacional, de proteccionismo. El tema de Naciones Unidas, que tampoco lo hemos tocado, pero es un tema absolutamente relevante, aunque Trump también gratuitamente le ha bajado un poco el volumen y además hay un nuevo secretario general. Yo creo que ahí es un espacio importantísimo de acción y ha nombrado una embajadora con muy poca experiencia diplomática también. Entonces también ahí hay otra interrogante. Y para cerrar, el tema, por supuesto, de empleo, de economía, pero no solamente en términos de Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional norteamericano ha dicho, y con esto voy cerrando, que es fundamental para el tema migratorio entender que las condiciones arrancan más allá de la frontera con Estados Unidos. O sea, si hay condiciones de prosperidad en los países, hay menor posibilidades de que haya migración hacia el vecino del norte. Ese es un tema fundamental que pone, digamos, o subraya el tema de cooperación, y no diría solo bilateral en el caso de Costa Rica, sino en general con toda América. Ojalá que esto sea más bien una oportunidad para reflexionar y que estos vacíos en la agenda se vuelvan más bien oportunidades de mejora y de fortalecimiento entre los países. Muchísimas gracias a Mario Franceschi y Alejandro Barahona, analistas que nos acompañaron esta mañana acá en la mesa de RTN Revista, también a Franco Pacheco, presidente de UCAEP, y a Luis Diego Herrera, economista. Vamos a
Así es, César. Bueno, a las 11 horas de Costa Rica ya el Donald Trump estaría siendo el nuevo presidente de los Estados Unidos por los próximos 4 años, el presidente número 45 de esa nación y como decíamos anteriormente, pues actos que va a participar de ceremonias, también participará de algunos bailes a los que ha sido invitado, pero bueno, él ha dicho que asistirá a 3 y durante estos días se vivirá en la Casa Blanca pues todo un cambio de paradigma y vamos a ver en estos primeros 100 días la medición que se vaya a hacer del nuevo presidente. El presidente entrante más impopular. El 40% de aprobación y el saliente con el más alto porcentaje de aprobación. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa, ya volvemos.